En Uniminuto Radio, una voz. Buen día. Thank you for the invitation. Bueno, le vamos a preguntar al señor Piché qué ha pasado con su vida después del episodio con el avión. Mr. Piché, tell us about you. What happened with you after the episode with the airplane? Well, at this moment, I'm a Canadian. I was born in Quebec City, and I retired at 65 years old. As you probably know, we as a captain of AV jet, you have to retire at 65. So I retired at 65. I'm 70 years old right now, so I've been retired for 5 years. And like all the retirees, I'm just taking care of myself, my family, and we're enjoying the time. We travel a bit, and that's just about it. We play golf. We go down south to the beach, and we're just having a good time. Bueno, el señor Piché dice que pues en este momento está en Canadá. Él es canadiense, nació en Quebec, se jubiló a los 65 años, exactamente hace 5 porque ahora tiene 70. Se jubiló como piloto, un piloto que vivió ese episodio que fue muy complejo. Dice que lleva 5 años jubilado y que como todos los jubilados, él se está cuidando a sí mismo, que está disfrutando tiempo con su familia, disfruta también viajar, juega golf y bueno, va a la playa de vez en cuando y dice que simplemente la está pasando bien. Mr. Piché, tell us about your life. What happened you after the episode with the plane in 2001? Well, the thing is, I didn't know what to do with that. When I came back, that story became real popular in Quebec. So I kind of become a national hero. Everybody is talking to me. Everybody wants to touch me. They want to congratulate me. They want to be part of it. So I thought that will fade away after a few years, after 2001 when it happened. But it's still 22 years later, people still recognize me on the street. They still congratulated me everywhere I go. It's crazy, I wasn't expecting that in my life to become so much popular. I never thought of that. I'm not a big star. I'm just a regular man who was an airline pilot, and something special happened to him, and people they just kind of abide that and. Now I'm a hero for them now. So we just take it easy. And, I've been 45 years in the business. I started flying. I was 17 years old. I had my first pilot license at 17 years old. So I fly for until 65 years old. So my professional career was started at 20 years old. So I was flying for 45 years, So I had a nice career. And I finished that career on the Airbus 330, which is a nice aircraft, and we went all over the world with it. So I'm pretty fortunate and to have a big career like the one I had. Bueno, él dice que la verdad no sabía qué hacer con su vida después de eso. Se volvió muy popular en Quebec. Nunca pensó que se iba a convertir en un héroe nacional. Y de repente todo el mundo le empezó a hablar, todo el mundo quería tocarlo, quería felicitarlo, tomarse una foto con él. Todo el mundo quería ser parte de eso. También nos dice que él pensó que eso desaparecería un par de años después, pero han pasado más de 22 años y la gente todavía lo reconoce en la calle, lo felicita, a cualquier lugar que va quiere tomarse una foto con él o hablar con él, y dice que es una locura, que él no se esperaba eso en su vida y nunca se imaginó que se volvería tan popular. Y la verdad, dice él, es que él es una persona común y corriente, es un piloto de línea aérea comercial que le pasó algo especial y que la gente después de todo este tiempo todavía lo sigue reconociendo. Hoy se lo toma con calma, estuvo 45 años pilotando. Él empezó a volar cuando tenía entre 17 y 20 años, entonces pues estuvo mucho tiempo volando aviones.
Dice que terminó su carrera pilotando esa nave, el Airbus 330, y bueno, es un bonito avión y hoy viaja en él, viaja ese avión por todo el mundo y le da mucho gusto sentirse afortunado de contar esta historia hoy. As a celebrity, but you doing your job in this moment. Yeah. While I was doing my job, I became a real celebrity, and you should have seen after the emergency landing in 2001, because I kept on flying until 2017 when I retired, So I flew for 16 years on the same aircraft, and people who were taking my plane as a passenger, they were kind of clapping their hands, when they see that I was their pilot, like nothing can happen to me again, and that was funny for myself and for the rest of the crew, but we had fun with that, El señor Piché dice que sí, que se convirtió en una especie de celebridad y que todo esto ocurrió después de la emergencia en el 2001. Él voló hasta el 17 de febrero de 2017 cuando se retiró, así que dice él que fueron 16 años después del episodio en el que él pilotaba el mismo avión, siempre con pasajeros diferentes, y bueno, la gente cuando se daba cuenta que era él el piloto de esa hazaña, aplaudía. Era como si ese aplauso fuera sinónimo de que nada más como eso volvería a pasar, y que para él fue muy divertido y para el resto del equipo que le acompañaba en cada vuelo. Se divirtieron mucho con eso, cuenta. Nest, preguntémosle al capitán Piché si todavía mantiene contacto con la tripulación que le acompañó en ese vuelo. Do you keep contact with the crew, with the tripulation? Yeah, we talk once in a while together, especially with the first officer, who is a captain on Airbus 380 now for Emirates Airlines. So he had big potential at that time, and to become captain, and the years proved that he can be a good captain, because now he's flying for Emirates Airlines. And I have few words with the social network nowadays. It's pretty easy to get in touch with the people, so we get in touch through the social media. Bueno, el capitán Piché nos dice que hablan de vez en cuando, especialmente con el primer oficial que le acompañaba en ese vuelo del Airbus. Ahora es piloto de Emirates Airlines y dice que lo recuerda porque en aquellos días se le vio un gran potencial y él quería en ese momento convertirse en un capitán, y los años demostraron que lo es, porque ahora está volando aviones de Emirates. Dice que se contactan por redes sociales, que hoy hacerlo, ponerse en contacto con la gente, es muy fácil a través de la red social. Ahora le vamos a preguntar al capitán Piché sobre un video que hay en internet que recrea la situación de lo que él vivió y la hazaña que cometió junto con la tripulación en ese avión, salvar a las personas de la muerte. Lo hizo un youtuber colombiano que se encarga de distribuir videos y explicar videos sobre hazañas de la aviación. Vamos a preguntárselo ahora al capitán Piché. Captain Piché, now I would like to tell you about a YouTuber named Mauricio PC, who recreated for fans on the internet what happened with his flight and everything that this feat meant. Do you know this video? Have you ever had the opportunity to see this type of material about yourself and what you did? Well, when I was doing simulators after the fact, all the instructors were asking me for the few beginning years if I want to do something else than the regular training. Like they wanted me to try and land it the same plane in the simulator. But I refused it, I didn't. It just happened to me once, and I've done what I had to do, and that was my job, to protect the passenger and protect the plane, to assure the reliability of the plane. So I didn't want to do it, but I heard that some people in other companies they try to do it and they missed. So I don't know if it's true or not, but I've been told that most of the people who tried it, they missed it. So
I don't know if it's true or not, Bueno, el señor Piché nos dice que después del incidente con el avión, muchos instructores le propusieron que hiciera lo mismo en algunos simuladores y él se negó a repetir la hazaña en el simulador porque para él eso ya era un hecho pasado. Él simplemente lo que hizo en el momento en que ocurrió el incidente fue proteger al pasajero, proteger el avión, asegurar la responsabilidad del mismo, que ese era parte de su trabajo. Así que él nunca ha visto una simulación de su incidente y tampoco le interesó hacerlo, pero ha escuchado que algunas personas lo han intentado hacer y bueno, ha escuchado también decir que muchas de esas personas que han hecho la simulación no les ha ido bien, que han perdido en la simulación. Preguntémosle, Néstor, si en alguna simulación haría falta algo. Do you think there's something missing that is not there and worth and remembered? No, I guess it's more likely in that day you have to understand we're on the adrenaline rush, what kind of pump up with adrenaline. And when you're in the simulator, you don't have that adrenaline. So I don't think that I guess that's what it played a big difference if you succeed to do it or not, to land that plane in that condition, El capitán Piché nos dice que quizás de lo que podría hacer falta en una simulación es el tema de la adrenalina, porque no es la misma adrenalina que se bombea cuando estás en la vida real a cuando estás en un simulador. Y cree él que eso puede ser una gran diferencia. La adrenalina puede jugar en el momento de aterrizar o no un avión en esas condiciones. Vamos a preguntarle al capitán Piché sobre su personalidad, preguntarle sobre el tema de su niñez. No tenemos mucha información de él sobre eso y nos gustaría consultarlo también. Mr. Piché, it's moment to speak about your personality. Some child psychologists say that it's good part of our personality is founded in the first year of life. We don't have much information about you. Could you tell us about the Robert as a child? Well, as a child, I can tell you that my mother used to tell me that I was always running in front of everybody, being there, and I was kind of a curious little boy, Everything was. I was asking myself, like the first time I seen a plane landing in front of me, because where I was living when I was a little boy, we were living close to an airport called Montjoli Airport, and my mom used to tell me that when was a plane landing or taking off, I was stopping playing with my friends, and I was the only one to stop playing, and I was looking at the plane taking off or landing, and I was asking myself, how can two guys sitting in the cockpit can make that thing fly? I was wondering about how to fly an airplane real young, So I guess that's what pushes me to become a pilot. But I was always a curious little boy and want to see everything. And the dream that I had when I was young was to go around the world. I wanted to travel around the world. And when I went to the Air Cadets at the age of 12 years old, I said I'm going to become a pilot, and then I'll be able to travel all around the world. So that's what I did for 45 years, Bueno, el capitán Piché nos dice que cuando era niño, era un niño que corría mucho, que se la pasaba jugando, y era una especie de hombre pequeño, de un hombrecito curioso, y que recuerda mucho cuando vio por primera vez un avión y que estaba aterrizando muy cerca de un lugar donde él vivía cuando era pequeño. Vivían cerca de un pequeño aeropuerto en una ciudad, no sé si dijo la palabra Mongolia, pero eso fue lo que le alcancé a entender. Él dice que su madre le contaba que él era de esos niños que dejaba de jugar en el momento en que aterrizaba o despegaba un avión, y que cuando eso sucedía él se preguntaba cómo es posible que unos hombres sentados en una cabina pudieran hacer que esa cosa volara. Él se lo preguntó durante muchos años y eso lo empujó a convertirse en piloto.
Siempre fue un niño curioso y su sueño de joven era dar la vuelta al mundo, quería viajar alrededor del mundo. Cuando estuvo en una escuela de cadetes, él dijo, voy a ser piloto, y desde ese día que dijo, voy a ser piloto cuando estaba en la escuela de cadetes, se prometió a sí mismo serlo, y eso hizo durante los últimos 45 años de vida. Vamos a preguntarle al capitán Piché qué cosas han cambiado en la aviación mundial desde que ocurrió ese episodio. Mr. Piché, since this episode occurred, what aspects have changed in the global aviation system? Oh, but it didn't change much, about the aviation system. It's just that what we had as an information from the computer when that thing happened was a fuel imbalance from one tank to the other tank, from the left tank to the right tank, We're on balance of 5 tons of fuel. And we did the fuel imbalance procedure, but the computer should have told us that we had a fuel leak. He didn't tell us we have a fuel leak, but we had a massive fuel leak. We lost 8 tons of fuel in 33 minutes, which is about a quarter, the third of our fuel required to go to Lisboa, because that night we were leaving from Toronto Airport going to Portugal, Lisboa and Portugal. So he should have told us that we had the fuel leak. We couldn't believe that we had a massive fuel leak as a person, as a human being. We couldn't believe that we had a massive fuel leak right in the middle of the ocean at night with the most sophisticated aircraft. We couldn't believe that, because as a pilot, as a human being, everything is quiet in my mind. So to get a massive fuel leak in middle ocean at night, that can be in my book. It couldn't happen. That's why we did the fuel imbalance procedure instead of the fuel leak procedure, which led us to stop both engines. Nos dice el capitán Piché que cree que no ha cambiado mucho el sistema de aviación. De hecho, cuando ellos tuvieron el accidente ya tenían un sistema de información computarizada y ellos vieron ese desequilibrio de combustible en la computadora y nunca pensaron que eso estuviera ocurriendo en realidad. Entonces lo que hicieron fue accionar una válvula de compensación de combustible para pasar el depósito de combustible del lado izquierdo al derecho. Pero esa maniobra lo único que les permitió comprobar fue lo mismo, que en efecto se estaban quedando sin combustible. Ellos no podían creer que en los tiempos de la informática estuviera pasándoles eso. No podían creer que tuvieran una fuga masiva de combustible. Dice que perdieron 88 toneladas de combustible en 33 minutos, lo que equivale a una cuarta parte de todo el combustible. Él dice que no podía creer que estuviera pasando eso en medio del océano por la noche con los aviones más sofisticados que había hasta el momento en el planeta. Néstor, preguntémosle al capitán Piché sobre la importancia de tomar las decisiones en el momento correcto, decisiones correctas en el momento correcto, que es parte de la filosofía del libro y de la filosofía de vida que hoy promueve. Preguntémosle sobre eso, sobre lo que habla en sus discursos y conferencias y cómo eso se volvió parte del discurso de sus conferencias y que suponemos nosotros surge de esa decisión que ellos tomaron en el momento en el que se quedaron sin motores en medio del océano. In your conference and speeches, you talk about the importance of taking decisions, Yes. and in the right time and the right moment and the Yes. right situation. What do you think about in the middle of the Atlantic Ocean to turn back to the Pearson Airport or continue playing? What kind of decision did you took in this moment? The first thing that come up in my mind when I saw the warning laid up in the computer console there, when I saw that the advertising warning telling us that we had problem with the fuel system, the first thing come up in my mind that I'm gonna die in a few moments, because having fuel problem in mid-ocean at night, that means if you land on the sea,
in mid-ocean. There's no way you're going to get alive out of that, you know. That's the first thing come up to my mind. To be scared facing a situation like that, it's a normal human being reaction. So we were scared, you know, to die. But the thing is, you have to overcome that scaredness and do what you have to do as a professional pilot, which is to assure the security and the safety of your passenger. And that's what we did. But the first thing that come up to my mind, the second thing come up to my mind after that is taking a decision. What will I do with what I have, or what I see from the cockpit, you know? Should I keep on going to Lisboa and we have a bug in the computer, or we have a fuel imbalance, or we have a fuel leak? So you don't have 20 minutes to think about it, because the plane still keep on flying at 700 kilometers an hour, you know? So you have to take a decision. And that day I decided to go to Terceira, because Terceira Airport, Laes Airport in Terceira Island, was my diversion airport in case of an emergency over the ocean. So that proved to the people who doesn't know anything about aviation that everything is well calculated, everything is well thought, you know. So and it did work. So we decided to go to Terceira. But when we decided to go to Terceira, the first officer and I, when we decided to go to Terceira, everything was going well. You know, the both engine were running, and all the engine parameters were equal. The only thing we had a fuel imbalance. So I took the decision to go to Terceira in case we run out of fuel. But I didn't know at that time that we're going to run out of fuel, because the scenario to have a massive fuel leak wasn't in my mind, because it couldn't happen in mid-ocean, you know. So It's just a preventive way that I went to Terceira, and the story proved that we did the right thing, you know. But let's see if we go to Terceira and we had the bug in the computer and the engine never stops, and we landed in Terceira with both engine running. So we scared 293 passengers, and I don't think I don't think that you're gonna call me today to talk about it. You know, that will have become the issue of that will have become even worse for my career. You know, but the thing is, both engine quit on us, and we did a dead stick landing in Terceira. Bueno, el capitán Piché nos habla de dos cosas. Lo primero que se le vino a la mente en el momento en que estaba viviendo esa situación, cuando vio que había una advertencia encendida en la consola de la computadora de la aeronave, lo primero que se le vino fue: me voy a morir. Y dice él que era inevitable de alguna manera, que era inevitable no pensar en eso. Estaba en medio del océano, no tenía manera de sobrevivir, era de noche, no sabía si lo que le estaba ocurriendo en el avión era una advertencia real o era un error de computadora. Entonces, ante una situación como esa, lo humano y lo real era eso: morir. Él dijo: me voy a morir. Pero la cuestión, dice él, que es la segunda parte de esa respuesta, es que hay que superar ese miedo, y él lo tuvo que superar como piloto profesional, porque tenía que garantizar la seguridad del pasajero. Y dice él: eso fue lo que hicimos. Lo primero que hizo él fue tratar de calcular, de ver las maneras que tenía de salir de esa situación. Así que tuvo aproximadamente 20 minutos para pensar cuáles eran esos caminos que tenía para poder salir de ese miedo a la muerte, o de la muerte inminente, porque estaba volando a 700 kilómetros por hora, pero no iba a poder hacerlo durante todo ese tiempo. Recordemos que al capitán Piché se le fue el combustible del avión, perdió el combustible y tuvo que planear este avión hasta aterrizarlo en un aeropuerto militar de una isla en el océano Atlántico. Entonces él dice que calcularon todo, se dieron cuenta que todo estaba de alguna manera bajo su control, y tomó la decisión de aterrizar en una isla que se llama la isla de Azores. Así que pues él tomó la decisión de ir hasta allá. No estaba seguro si de alguna manera iba a alcanzar a llegar, pero igual avisó al aeropuerto de allá y tomó la decisión correcta. Now you are a coach and personal development trainer.
do you now advise people to make decisions that will be crucial in their lives? Tell us about this job or occupation that you running in this moment of your life. Yeah, but you were talking before that I do cooperative speeches, and matter of fact, I have one tomorrow and I have one Friday, so that's occupied a lot of my time right now, a lot of my free time, and that's what I tell them. If you're sitting behind a desk and you're facing a problem, don't hesitate to take a decision and talk about it with somebody else, because when you talk to your problem with somebody else, usually there's a big factor of chances that you're going to come up with the solution and solve your problem. But the thing is, when you're sitting behind a desk, your life is not in jeopardy. You're not going to die if you don't take a decision. But sometimes the fact that you don't take a decision, that's what worsens the problem that you're facing. So the best thing about it is realize you have a problem, then talk to it with somebody else, that you can be 2 or 3 people to face the same problem and get a solution. Because 2 heads, it's worth better than 1 head only. So that's what I'll tell through my cooperative speeches, to give them a little pep talk, to do things the way they're supposed to do and face their problem and not be afraid to face them. Bueno, Néstor le consultaba acerca de sus charlas, de sus discursos en los que anima a otras personas a partir de su episodio. Sobre esto el Capitán Piché nos dice que eso es parte de lo que hoy se dedica en su tiempo libre. Dice él que si alguien está sentado detrás del escritorio y enfrenta un problema, lo mejor es tomar una decisión, y la primera de ellas es hablar con alguien más sobre ese problema, porque cuando se habla de ese problema con otra persona, por lo general hay un gran cúmulo de posibilidades en las que lo que podría encontrar es soluciones que resuelven ese problema. Entonces él dice que lo mejor es identificar siempre cuando hay un problema y hay que hablar con alguien más para que pueda ayudar. Pueden ser 2 o 3 personas que estarán ayudando a resolver ese mismo problema y así obtener una solución, porque 2 cabezas es mejor que una sola. Y eso es lo que él cuenta en sus discursos. Les da una charla de ánimo y en la que espera que la gente se vaya con ideas y sobre todo que no tengan miedo para enfrentar los problemas de la vida cotidiana. Vamos a preguntarle al Capitán Piché si ha venido a Colombia. Captain Piché, have you visited Colombia? No, it's one of the country that we expect my wife and I to go in the few years from now. We wanted to go before the pandemic, before the COVID there, the COVID-19, but we had to cancel it because all the border were closed. But we expect to go. My wife she wants to go to Lac Titicaca, and she wants to visit Colombia at the same time. So we might do that in the next few years to come. Bueno, él nos dice que es uno de los países que espera visitar con su esposa, ahora que tiene tiempo y que tienen el derecho de ir un poco más lejos. Querían venir antes de la pandemia, pero por aquello del COVID-19 tuvieron que cancelarlo en virtud de que todas las fronteras estaban cerradas, pero esperan venir a Colombia muy pronto. Dice que quiere visitar el lago Titicaca al mismo tiempo que visita Colombia. Dice también que le quedan pocos años. Oh yeah, I'll always talk about to be right and take the right decision, But the bottom things is not to be afraid to take a decision. That's the main advice that I give them. But most of the people, why they don't want to take decision when things go bad? Because they're scared of failure, And when you're scared of failure, then you just sit back and you don't do anything, and the problem get worse and worse, So that's what I tell them in my speeches. Don't be afraid to take a decision. If that night I would have been sitting on the problem and asking myself, do I keep on going to Lisboa? I know now that if I would have said to myself, we keep on going to Lisboa, we will have crashed in the sea, So we did a ditching before we get to Lisboa. So the decision was right to be taken. But when I took that decision, I wasn't sure why I was taking that decision.
But I knew, as I said before, as a preventive way to make sure that if something happened, I'd be closer to a landing strip. Because when the warning, the adversary warning laid up in the computer console screen, we were at 600 nautical miles from Lisboa, and we were at 300 nautical miles from Terceira. So that's what made me decided to go to Terceira, because we were closer to a landing strip. And the story proved today that we were right to take that decision. Él nos dice que siempre tiene el tiempo para hablar de esto, de tomar la decisión correcta. Lo primero y lo más importante, dice el capitán, es no tener miedo a tomar una decisión. Ese es el principal consejo que les da. Pero la mayoría de la gente no quiere tomar decisiones cuando las cosas van mal. Tienen miedo al fracaso, dice el capitán. Y cuando escalas el fracaso, simplemente te sientas y no haces nada y el problema empeora cada vez más. Y eso es parte de lo que él dice en sus discursos. Él dice, no tengan miedo a tomar una decisión, porque si esa noche él frente a su avión se hubiera ahogado en el problema y hubiera tomado la decisión de ir a Lisboa, el resultado habría sido otro, porque habrían seguido en el mar y se habrían estrellado. No les habría alcanzado ni el combustible, ni tampoco la pericia de ellos habría dado para tantos kilómetros que les faltaba de su destino final. Así que la decisión fue acertada. Pero la decisión que él tomó en ese instante la tomó pensando en que era algo preventivo, que era algo que podría ayudarles a resolver y a verificar si lo que estaba sucediendo en el avión era real o no. Porque ellos estaban a 600 millas náuticas de Lisboa y apenas a 302 millas náuticas de Azores, que es la isla en la que finalmente aterrizaron. Él se fue por la distancia más corta y al final pudo planear el avión, y la historia demuestra hoy que fue la decisión correcta. For the last, finally, let's talk about the fear, about this paralysis, and tell us about the way to break these kind of fears. Sometimes somebody said, sometimes he says, to become a brave man, that doesn't mean that you don't have a fear. It's just that you brave 5 minutes more than the regular people. It's just that when things happen to you and you're scared of dying, the only thing you have to do is keep on fighting. Because if you don't keep on fighting, that's for sure you're gonna die. At least you try something like we tried that night. The first thing, we took a decision to go to Terceira without knowing if we're gonna make it or not. But at least we were proactive in our decision. And I must have taken, I don't know, maybe 30 decisions that night. Every time that the situation was evolving, we were taking new decisions according to what we were facing, as close as we were getting to the airport, you know. And even though when we were sure to attempt a landing at Terceira Airport, we didn't know how to land a big jet with no engine power at all, you know. We didn't know. So every time that the thing was getting closer to the airport, we were taking other decisions. So the thing is, to be scared, it's a normal human being sensation, feeling. It's normal that you're scared of dying. That's normal. Nobody can tell, facing a situation where his life is in jeopardy, that he won't be scared. But the thing is, don't let the things kill you. Just try to do something to get out of it. It's maybe easy to say right now, sitting in my living room talking to you, but I lived it once, you know, and that's what I did. I got scared of dying, but I went overrun that, you know, and I did what I had to do, took the right decision, at least at the last, and make a successful landing and save the life of 206 people, including my own life. Bueno, Néstor le consultó sobre el camino hacia el miedo, cómo romper el miedo, y él dijo que pues es normal sentir miedo y pues sentir que se va a morir, es normal, miedo a la muerte, pero lo único que hay que hacer en esos instantes es seguir luchando, porque si no sigues luchando igual vas a morir. Entonces al menos intentas algo, dice el capitán.
También dice él que eso fue lo que hicieron ellos esa noche. Lo primero que hicieron fue tomar la decisión de ir a Azores, la isla en el Pacífico en el Atlántico donde finalmente aterrizaron, y que ellos no sabían si lo iban a lograr, pero al menos fueron proactivos en esa decisión y se la jugaron por esa decisión. Y luego, con esa decisión vinieron otras decisiones y tuvieron que tomar más decisiones de acuerdo con lo que estaban viviendo minuto a minuto mientras hacían llegar ese avión a la pista. No sabían cómo aterrizar un avión, en realidad esta era la primera vez en la historia que alguien lo hacía, pero ellos tampoco sabían cómo hacerlo. O sea, en la hipótesis funcionaba la idea de poderlo hacer, pero nunca nadie antes lo había hecho. Así que lo único que hicieron fue tomar decisiones mientras iban viviendo cada minuto de esa gran decisión que tomaron inicialmente, que era hacer llegar el avión a una isla en el Atlántico. Dice él que es normal tener miedo, que eso es una sensación del ser humano, es normal tener miedo a morir, pero la cuestión es que no hay que dejar que esas cosas lo maten a uno. Hay que hacer algo para evitar que eso ocurra. Y dice él, dirán ustedes allá, que lo dice un hombre que está sentado en su sala hablando con alguien por teléfono, pero es que él lo hizo, él sabe de lo que está hablando porque lo hizo alguna vez, y al final tomar esa decisión le permitió tomar otras decisiones y tomó la decisión correcta y salvó la vida de 306 personas en ese vuelo, incluida la de él. Mr. Pichet, thank you very much for having you in Uniminuto Radio. Say hello to our audience, and we are waiting for you in Colombia. Contact us, and we have the pleasure for shaking our hands and gave us a big hug. Sure, I'll do it. I'll do it for sure. If I ever come to Colombia, and it might be the next circuit to come. You know, that'd be my pleasure to meet with you in person. I'm gonna have a little coffee and talk about that thing there. So hasta luego, amigo. El Capitán Piche nos dice que vendrá a Colombia, seguro que lo podrá hacer en el próximo corte de pelo que venga. Nos lo dice con algo de gracia. Es una persona que tiene alopecia. Y dice que sería un placer conocernos en persona, tomar café colombiano y bueno, que estará por aquí. Thank you so much, Mr. Piche. Okay, bye-bye. See you next time. Bye-bye.